porque ahí se produjo la ronda Uruguay del GATT, la ronda Doha, etcétera, y se llegó a la Organización Mundial de Comercio tal como la conocemos hoy, con su institucionalidad como la conocemos hoy. Bueno, Chile empezó a finales de los 70, comienzos de los 80, a batir sus aranceles, a abrir sus fronteras, competir con el mundo y a generar una cultura de competencia. Esa cultura de apertura, que fue dura, porque pasaron, bueno, hubo sectores que desaparecieron, industrias que desaparecieron, agricultores que se tuvieron que comer las vacas, como yo me acuerdo perfectamente que nos decía en el sur de Chile. Bueno, pues eso dejó una economía que tenía mucho más sentido que la que habíamos tratado de generar a partir de la custodia del Estado, apostando por campeones nacionales, armando citronetas en Arica, armando televisores no sé dónde, cuando nuestras ventajas competitivas no estaban precisamente en esos sectores. Bueno, ese país que yo no sé si esto lo pensó alguien, si hubo un tipo que dijo viene una ola de globalización y va a ser conveniente que el país se ponga en red con el resto del mundo. Yo creo que no, que esto fue chiripa, pero que ha tenido un resultado extraordinario para Chile. O sea, el nivel de crecimiento de este país al ponerse en red con todos esos acuerdos comerciales a nivel mundial, con el hecho de que su propio empresariado empezara a entender que su mercado era el mundo y no estos 10 millones o 12 millones o 18 millones de chilenos que somos, esto tuvo un efecto en la riqueza y en la prosperidad del país insólito, o bueno, perfectamente apreciable si miramos los números. Esto me lleva al segundo tema, que es la Constitución. Mi pronóstico es que la Constitución va a ser una gran frustración. Va a ser una gran frustración para todos. Para todos los que esperan que la Constitución cambie a los chilenos, van a tener que aprender que la Constitución española de 1812 decía que los españoles iban a ser benéficos y amar a su país. Bueno, ese artículo que estaba en la Constitución nunca se hizo realidad. Los españoles no se hicieron buenos de un día para otro porque la Constitución lo dijera, ni se hicieron patriotas, al contrario. Cuando descubramos que la Constitución a los que menos entienden de este asunto no los va a satisfacer. Pero va a haber una cuestión peor, y es que tampoco va a satisfacer a la élite, porque la discusión constitucional, yo he estado moderando un par de foros en estos días que he estado aquí en Chile para Libertad y Desarrollo, 2 foros constitucionales sobre las instituciones económicas que debería recoger la Constitución y sobre cómo deberían expresarse los derechos sociales y económicos en la Constitución. Y la verdad es que el nivel de sutilezas, pero no solo de sutilezas jurídicas, el nivel de equilibrios internos institucionales que hay que diseñar para que la Constitución acabe siendo virtuosa, son tantos, está tan lleno de trampas todo el entramado jurídico que es dificilísimo y complicado. O sea, va a ser, y lo he escrito en pauta en un artículo, tan importante lo que diga la Constitución como lo que calle, pero las sutilezas jurídicas pueden anular completamente la utilidad de determinados artículos, de determinadas demandas, por muy bien intencionadas que estén recogidas por la Convención Constituyente. Y ya luego, lo último, del riesgo político, que me parece que desde que se produjo esta elección, pero yo creo que ya desde 2014, y aquí la responsabilidad es transversal. Yo creo que la derecha también ha tenido una cierta responsabilidad en el deterioro de la pérdida de la amistad cívica, como dice José Piñera, ¿no? Sobre todo en el gobierno de Bachelet ya se vio que entramos en barrena, el país está instalado en una polarización, se perdió la generosidad política, se perdieron, bueno, y yo creo que ha habido un error enorme que ha sido que los presidentes o los partidos tanto de derecha como de izquierda han renunciado a la conquista del Congreso, que era fundamental. O sea, Chile no es un país que ya se pueda gobernar sin tener un Congreso alineado con el presidente, o sea, sin tener un legislativo alineado con el ejecutivo, porque como el diseño constitucional de los 80 se ha deteriorado tanto con las reformas que se han introducido, el presidente, a mí me causa hasta pudor comentar en el extranjero que el presidente de Chile tiene menos poder que un presidente de una comunidad autónoma en España. O
O sea, hay presidentes de comunidades autónomas en España, ahora mismo Isabel Díaz Ayuso, donde está Edgar, en Madrid, lo acaba de hacer, ha disuelto la Asamblea, ha disuelto el Parlamento. Tienen por lo menos una opción de disolver o anticipar las elecciones o de disolver la Cámara dependiendo solo de su buen criterio, no de otra cosa. Si una mañana se levanta un presidente de una comunidad autónoma y dice, oye, voy a disolver el Parlamento porque me viene mejor para mis propósitos electorales y porque estoy en un ten con ten. Esa opción no la tiene el presidente en Chile. Pero es que el desequilibrio alcanza a más cuestiones, y esto lo he discutido mucho porque en Chile es tan fácil repetir ese tópico del hiperpresidencialismo. El presidente es un guardia de tráfico que vive en la moneda, un guardia de tráfico que dice esta ley va a ir a 80 kilómetros por hora, esta ley va a ir a 20 kilómetros por hora, y más encima el Parlamento no le hace caso a ninguna de sus señales. Con lo cual lo más probable es que este auto se acabe estrellando en algún sitio que desconozco. Bueno, ¿qué pueden hacer ustedes? Yo creo que hay que las redes sociales polarizan naturalmente. Ahora hay una serie de estudios que están diciendo que no, que las redes no polarizan, que la polarización ya estaba, etc. Las redes sociales no polarizan a todos, pero contribuyen a la polarización de un segmento que es muy, ¿cómo diría yo? Heavy user de la información o de la actualidad política. Y ese segmento que es muy pequeño en todas las sociedades, que es el que está suscrito a los periódicos, que es el que lee la prensa a diario, que es el que no puede vivir sin leer un columnista, etcétera, ese sector de heavy user está muy metido en las redes sociales y se polariza muy rápidamente. Como es un sector que además forma parte de la élite, rápidamente esa polarización se transmite al resto de la sociedad. Yo creo que esa es una tarea que un grupo como el de ustedes, como Chile Suma, que aboga por la tolerancia y por el emprendimiento, debería asumir. O sea, el tema de evitar la polarización, pero no evitar la polarización del pueblo chileno, evitar la polarización de las élites, que todavía es un trabajo mucho más sugestivo que el otro. O sea, y esto significa que hay que hablar, que hay que discutir, que hay que entender el punto de vista del otro, que hay que mantener un cierto respeto. Bueno, viejas cosas que todos saben. Yo creo que hay un grupo que me gusta mucho, no es quizás el think tank más relumbrante, de mayor relumbrón en España, pero que me gusta porque, bueno, son gente que normalmente sería muy aburrido, yo no nos iríamos a tomar copas con ellos, pero se llama Hay Derecho. Hay Derecho, son notarios, son abogados, son gente del mundo jurídico, pero han ido incorporando algunos gente del mundo de la economía, sobre todo, porque ellos se han preocupado sobre todo de escribir y de criticar, cuestionar y mejorar y proponer soluciones a las mejoras institucionales en España. Y yo creo que de los grupos reformistas que abundaban en 2010, que era increíble que en España se vivió una explosión de grupos reformistas, ahí es cuando Ciudadanos estalla y se convierte en un partido interesante y sexy para los votantes. Pero de esos grupos reformistas queda muy poco. Queda uno de economía que se llama Nada es Gratis, pero que está tomado por profesores de economía. Y Hay Derecho siempre ha tenido un carácter que me ha gustado porque son los únicos que van quedando vigilantes de los atropellos institucionales que se producen a diario en la gestión gubernamental. Entonces, a mí, si hay que mirarse en alguno, es modesto. O sea, es un grupo modesto. No es un gran think tank considerado entre los grandes de Europa, pero es un grupo modesto, coherente y que hace un buen trabajo. Han sacado 2 o 3 libros, publican regularmente artículos, tienen un blog muy vivo donde están publicando permanentemente. Bueno, yo creo que ese es un camino en el que vale la pena mirarse. Sin duda que seguro que habrá ejemplos mucho mejores en otros países, pero bueno, como se trata de una cosa improvisada, de momento lo que se me viene a la cabeza es que Hay Derecho sería una buena cosa. Y yo creo que quedamos aquí para que podamos interactuar y comentar algunas preguntas. Muchas gracias, John. Bueno, dejamos abierto ahora si pueden hacer las preguntas por el chat y el que quiera la puede hacer por viva voz. Alexei, ¿tú quieres hacerte la pregunta? Bueno, hola John, buenas tardes, muchas gracias por tu exposición. Hola Alexei. Bueno, impresionante, muchos temas tocaste muy rápido. Interesante tener esta perspectiva que le hace muy bien a Chile de posicionarse en el mundo, justamente sobre lo que tú estabas hablando.
Y una de esas tendencias que son globales, que están siendo súper potentes, y quizás en España, como tú tocaste el tema de Estados Unidos, que son las teorías críticas posmodernas, como el antirracismo o las teorías en general que... Las guerras culturales. Las guerras culturales, exacto. ¿Y cómo impactan eso en una estrategia que salen en todo el mundo? Esa es mi pregunta. Las guerras culturales. A ver, a mí me tiene... o sea, a mí me parece que este es un tema crítico y clave, pero no perdamos de vista que es crítico y clave para esa élite a la que yo les invitaba de alguna manera a atender. O sea, las guerras culturales desde el punto de vista popular, la verdad es que el desarrollo que tienen es muy corto. Al final, desde el punto de vista popular, lo que importa es el control de los matinales y de la pauta que los matinales siguen, no otra cosa. Esto está teorizado ya en España. César Renduel es un filósofo, ha escrito un libro, él es de izquierda, pero ha escrito un libro que hizo que la izquierda descubriera que estos programas que a veces llamaban de farándula o del corazón, se convirtieran en un objetivo a ocupar, una institución a ocupar, porque hasta ese momento la izquierda miraba esto como una cosa de las mamás y de las abuelas y de la gente frívola. Bueno, ahora estos espacios están permanentemente transmitiendo y colocando conceptos en la sociedad. El caso chileno es tremendo, o sea, es tremendo lo que pasa en los matinales. Y bueno, y las cosas que se dicen, porque algunas de ellas van totalmente en contra de lo que es la evidencia científica o lo que es la evidencia técnica sobre determinados asuntos, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de evidencia técnica porque ya está ahí el tema del retiro de la AFP. Pero la guerra cultural en la élite sí es importante. Y yo creo que ni hay que no hay que obsesionarse con ella, pero hay que librarla. Y efectivamente, ahí están los temas que tú has mencionado, el racismo, el tema del sexo, de todo el tema transgénero y tal, el choque potente que hay entre el feminismo tradicional y el feminismo queer. Yo hoy estaba tuiteando una nota de Taylor Durden, no sé si lo conocen, en la web que tiene este hombre, donde decía que en Estados Unidos hay 262 presos que han pedido cambio de prisión, pasar de una prisión de hombres a una prisión de mujeres, porque de esos 262 se declaran mujeres, dicen que su sexo es femenino, pero el problema es que 255 son biológicamente hombres. Entonces, este es el tema clave del feminismo queer, donde efectivamente las feministas tradicionales lo que dicen, aquí vamos a tener un asesino machista que ha matado a una mujer, pero como va a llegar ante el juez y va a declararse mujer, no se va a poder aplicar la legislación que agrava estos crímenes de género, ¿no? Bueno, ese es, por ejemplo, un ejemplo. Pero el tema del racismo está, yo creo que muy localizado en Estados Unidos. ¿Me ibas a decir algo? Sí, John, que la última graduación en la Universidad de Columbia, se tuvieron que hacer 6 graduaciones. No sé si subiste esa noticia, que es casi ridícula, no sé si puedo comentarte. Pero además es que se ha producido aquí como una especie de cosa tonta de vamos todos a tener programas antirracistas y ya llevándolo hasta un extremo. Bueno, ahí está el revisionismo histórico que se está haciendo con los conquistadores españoles sin entender que los primeros que declararon que los indios y los aborígenes tenían derechos y eran seres humanos fueron los españoles, fue el padre de las casas, frente al colonialismo inglés, por ejemplo, que nunca reconoció esto a las poblaciones de África o de la India, ¿no? Bueno, en fin, que hay mucha falsificación histórica detrás de estas guerras culturales y es importante dar la batalla y no perderlas de vista. Yo creo que ahí hay que estar, ese es un terreno en el que hay que dar la batalla.